Bueno, pues en primer lugar, un cordial saludo para todos y todas ustedes y agradecerles que estén ahí. Lógicamente, aparte de agradecer también a Construcción Democrática el que me haya ofrecido la posibilidad de estar hoy aquí conversando con ustedes, porque esto va a ser más una conversación, pues tengo que agradecer muy sinceramente la presentación de Felipe, una persona a la que conozco y aprecio desde hace años, porque conozco también su trayectoria, y ya que estamos hablando de ciudadanía responsable, pues yo lo considero a él un ciudadano muy responsable, que ha sabido aunar esos esfuerzos para conseguir algo que es una joya dentro de Canarias, que es el museo que ha hecho sobre el Quijote. He estado conversando con él antes de entrar sobre los proyectos de futuro, y a nadie se le esconde que tenemos 2 años fantásticos para promover el museo y el Quijote, porque, como saben, el año que viene será el 4º centenario de la primera edición de la segunda parte del Quijote, y al año siguiente va a ser el año de la muerte el centenario de la muerte de Cervantes, o sea, un tirón que hay que aprovechar, como hemos hablado. Estuve conteniéndome durante un ratillo para decírselo ahora, aquí delante de todos ustedes, y es que le tengo 2 pequeñas sorpresas. La primera es que en un reciente viaje que hice a Argentina, regresé hace unos 10 días, pues claro, la gente ya con ese trabajo del Quijote y las matemáticas que le ha nombrado, pues llama socio en el Quijote, ¿no? Entonces cuando, pues mira. Total, que un amigo se me acercó y me dio esto que yo te entrego ahora para tu museo, que es un interpare de tu museo, pero en una ciudad que se llama Azul, que se encuentra en el sur de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros al sur de Buenos Aires, una ciudad pequeña, unos 50.000 habitantes, y tiene también un museo dedicado al Quijote, y yo te entrego eso para que tú lo añadas. Gracias. Y la segunda sorpresa que te quería dar es que ese cuadernillo que tú tienes del Quijote y las matemáticas, que tiene 16 páginas, porque en el año 2005 la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas cada año celebra lo que se llama el Día Escolar de las Matemáticas, y para ese Día Escolar de las Matemáticas elige un tema monográfico, que es un tema que puede ser, bueno, muy variado: la ciudad de las matemáticas, la prensa y las matemáticas, la economía y las matemáticas, etc. Y para el 2005, obviamente, escogió el tema el Quijote y las matemáticas, por ese centenario que lo nombraron. Entonces, para esa actividad se hace un cuadernillo que tiene 16 páginas, es una condición muy limitativa, y ese es el cuadernillo que él tiene. Pero esta mañana, justamente esta mañana, estuve casi 1 hora y media con el teléfono pegado al oído, porque estábamos corrigiendo las galeradas de un libro que se va a titular Cervantes, el Quijote y las matemáticas, y estamos haciendo todas las correcciones. Pero ese libro ya no va a ser de 16 páginas, sino de 160 páginas. Así que es un estudio, un ensayo en torno a lo que se puede encontrar de matemáticas en el Quijote. Pero en fin, este no es el tema al que yo he venido a hablar, sino que será para el año que viene probablemente un tema estrella, como lo fue en el 2005. Tengo que decir, ya para cerrar esta parte, que ese ha sido un trabajo que a mí me ha dado muchas satisfacciones, porque yo hice una lectura del Quijote en el año 2003, tratando de subrayar todo lo que hice de matemáticas en la obra, y la buena suerte hizo que en el año 2004 me invitaran a participar en un ciclo de charlas, porque yo no sabía qué hacer con aquel material, y entonces la charla se llamaba algo así como Sociedad, Cultura, Tecnología, no sé qué, y Matemáticas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya está, Quijote y las matemáticas. Entonces en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna di la charla, con tan buena suerte que la encargada de ese ciclo colgó esa conferencia en la red, y ya se puede imaginar, porque no había absolutamente nada del tema en internet, cosa rara, pero en fin, yo lo digo porque cuando yo empecé a preparar la charla entré a ver qué había y no me encontré nada. Total que a partir de ahí, bueno, me han llegado muchos correos, muchas invitaciones y demás, y ya digo, un tema que me ha dado mucha satisfacción. Bueno, tengo que clarificar también de entrada que yo estoy muy acostumbrado a dar charlas, pero siempre en torno a mi tema, que son las matemáticas, ¿no? Entonces, el estar hablando ahora de un tema tan alejado de las matemáticas como el que vamos a hablar, pues a veces me da, bueno, no sé, me da un poco de reparo, y no sé si sabré expresarme con la claridad que lo haría con una charla de matemáticas. Lo voy a intentar por lo menos.
Esta charla que ustedes van a escuchar tiene un precedente en una que se dio en el Ateneo de La Laguna, en la que participé con una persona muy querida, muy estimada, muy apreciada, y otro ciudadano responsable, que es Nicolás Soriano Benítez de Lugo, creo que es su segundo apellido, ¿no? En aquella charla él hizo una exposición magistral, desde mi punto de vista, ¿no?, de lo que es la democracia, cómo nació, qué características tenía, ¿no?, en aquella Grecia antigua, ¿no?, cómo pues allí, pues, en fin, el pueblo se organizó para que se funcionara una democracia de tal manera que de los pueblos antiguos probablemente de los pocos, casi el único, que no fue sometido a tiranos como lo eran, por ejemplo, en aquella misma época Persia o Egipto, ¿no? Y sin embargo, el hecho de que los ciudadanos participaran en la vida de la polis pues hizo que efectivamente su vida transcurriera de otra forma, y hay que ver el legado que nos dejaron, porque raro es el tema que se inicia y que no empiece diciendo ya los griegos dijeron o ya en Grecia tal, o sea que fue una cultura y un conocimiento que se desarrolló de una manera descomunal y que probablemente esté muy ligado al sistema que tenían, ¿no? O sea, porque todo allí se desarrollaba siguiendo una dimensión humana. Bien, la política desde luego es absolutamente necesaria porque sin lugar a dudas nosotros necesitamos que los bienes que hay, que son comunes, alguien los tiene que administrar, ¿no? Es evidente que no puede existir una comunidad sin política. Hay una obra que yo les recomiendo que busquen en internet, no para leerla completa a lo mejor, pero sí para leer a lo mejor algún resumen o algún ensayo pequeño que haya sobre ella. Se titula Poema pedagógico, el autor es Makarenko, es un pedagogo ruso al que durante unos 15 años se le encomendó el tratar de fundar colonias con jóvenes infractores entre los años 1920 y 1935. Él escribió después esta obra de poema pedagógico, ¿verdad? Fíjense la época que era, 1920 y 1935, era una época muy complicada en Europa, pero especialmente en Rusia, donde la revolución bolchevique avanzaba, no terminaba de consolidarse. Encima el líder indiscutible, que era Lenin, muere en 1924, se crean ahí una serie de tensiones, pero lo importante de la obra es que los chicos llegaban a una especie de residencia, eran jóvenes de extracción social muy difícil, muy complicada, y entonces empezaban a convivir en aquel lugar, y bueno, al principio aquello era una jauría impresionante, donde, bueno, una especie de sálvese quien pueda, y él dejaba que aquello discurriera por aquellos campos. Hasta que los propios jóvenes se daban cuenta que aquello no podía ser, que era necesario empezar a establecer una normativa para evitar que ciertas cosas sucedieran, que se respetara el bien común, que los cristales, no sé, imagínense en aquella Rusia gélida en invierno, un edificio sin cristales y cosas por el estilo, o unas chimeneas en leña, etc. Total que aquella anarquía inicial se convirtió poco a poco, se fue convirtiendo poco a poco en un centro en el que aparecía la cooperación entre los propios chicos, en el que aparecía la tolerancia, la solidaridad, etc. Y todo partiendo, como digo, de una situación absolutamente caótica y anárquica. Quiero decir con esto que estos chicos aprendieron a vivir y a sobrevivir juntos con el trabajo y la cooperación, creando una serie de normas que regían lo que sucedía, como digo, en aquel antro. Por lo tanto, una conclusión primera de esta pequeña reflexión que les estoy haciendo es que la política es absolutamente necesaria. En el manifiesto que tiene Construcción Democrática, y que les invito a que lo visiten si no lo conocen, en la red está, ¿no?, hay una frase que yo la considero lapidaria dentro del manifiesto, que dice, casi está al principio, hoy vivimos una crisis global. Yo creo que esto, en fin, es una cuestión que en los tiempos que están sucediéndose, las cuestiones que están sucediéndose, nos lo deja bien claro, ¿no? En fin, nuestra democracia nació, la que disfrutamos actualmente, después de aquella tremenda dictadura, y fue una época, bueno, lo que nos tocó vivirla, pues una época donde nos hicimos una tremenda ilusión de que esto podría salir adelante, y de hecho así fue, ¿no? Hubo aquella situación de la transición de la que tanto se habla,
que desde mi punto de vista, lógicamente personal, fue positiva, lo que se hizo, porque fue una tolerancia por parte de todos para seguir adelante. Pero ha ido discurriendo el tiempo y yo creo que ya todos tenemos más o menos una opinión formada sobre los distintos chirríos que esta democracia ha ido poniendo de manifiesto, ¿no? Muy probablemente todos y cada uno de ustedes tendrán pues, su idea formada sobre cuáles son los motivos y cuáles son incluso, es posible, algunas de las posibles soluciones para evitar o para tratar de engrasar esos chirrios que les comento, ¿no? Y precisamente yo creo que este es un poco el tema del debate, un poco lo que se pretende con este tipo de reuniones que Construcción Democrática pone en marcha precisamente para tener debates y tener reflexiones y que ustedes puedan expresarlas después de manera abierta y libre como es obvio, ¿no? Bueno, yo voy a intentar dar una opinión personal que sé que es incompleta, como es obvio, y por supuesto, esto no tiene ningún tipo de discusión, es una opinión discutible con la que se puede estar o no de acuerdo. Por lo tanto, quede ya por delante que no pretendo ser ni mucho menos dogmático y viniendo del mundo de la ciencia, pues ya podrán comprender que tiene más fuerza lo que estoy diciendo, ¿no? Hay una cuestión que yo creo que a todos nos tiene bastante preocupados, porque si nosotros analizamos fríamente nuestro sistema democrático, veremos que el ciudadano solo tiene la opción de opinar cada 4 años. Es decir, en el resto del tiempo podrán hacerse manifestaciones, podrán expresarse ideas, podrán hacerse artículos periodísticos, todo lo que se quiera, pero en frío y objetivamente la opinión del ciudadano solo se expresa de manera efectiva cada 4 años. Yo creo que esta es una cuestión que por lo menos nos preocupa porque entendemos que el ciudadano debería de participar un poco más. Si bien es verdad que los partidos políticos jugaron y juegan un papel trascendental en la vida política, sin embargo, la impresión que tiene el ciudadano, que está recogida incluso en encuestas que se hacen, es que los partidos políticos han hecho una especie de secuestro de lo que es la actividad política y de lo que es la participación de los ciudadanos. Con lo cual, bueno, pues sería otra cuestión que, o sea, partiendo de la hipótesis de que los partidos políticos son absolutamente necesarios porque son los que, en fin, encargados de hacer esos programas que ofrecer a los ciudadanos y demás. Sin embargo, esa impresión existe. Por otro lado, el ejercicio de la política se ha convertido en una actividad, llamémosla lucrativa, por ponerle algún calificativo, para algunas de las personas que acceden a ella. Y, en fin, esto se convierte entonces en una actitud, una posición que produce unas desviaciones que son poco deseables, ¿no? De todas maneras, hay una cuestión que voy a aprovechar mi vínculo con el Quijote y con Felipe también, porque hay un episodio de la presencia o de aquella gamberrada, como no se puede llamar de otra manera, que le hicieron, bueno, aquella y todas las que le hicieron, aquel conde, ¿no? En la segunda parte del Quijote, en aquel castillo donde los tomaron como tontos y empezaron a hacer de todo tipo de gamberradas, y una de ellas fue la de hacer gobernador, aquella aspiración tan querida y tan deseada de Sancho de ser gobernador de una ínsula, y al final el conde allí se la arregló para que él pudiera hacer esa labor. Saben que hay unos episodios muy bonitos, muy curiosos, en una parte que les invito a que lean. Ya saben que el Quijote tiene una ventaja sobre otras muchas novelas, ¿no? Y es que el Quijote puede empezar a leer por cualquier capítulo, porque no hay una trama continuada, y que lo bonito del Quijote es la forma en la que está escrita la frase, la sentencia, en fin, los razonamientos que allí se hacen, ¿no? Bueno, pues dentro de ese episodio se encuentra cuando Sancho decide irse después de todas las gamberradas, como digo, a que le sometía. Y entonces dice: vuestras mercedes se queden con Dios y digan al duque, mi señor, que desnudo nací,
desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Quiero decir que sin Blanca entré en este gobierno y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los gobernantes de otras ínsulas. O sea que, como ven, el problema no es un problema nuevo, sino que ya en esta época de Cervantes esa especie de desviación que algunos hacen de su actividad en la política, pues ya venía. Hay otra cita también que está en la primera parte, a ver si por aquí. Hay otra cita que está en la aventura o en el episodio de los galeotes, aquellas personas que iban encadenadas y que Don Quijote, ¿no?, en todo liberó, ¿no? Y cuando llega al tercero, dice: yo voy por 5 años a la señora Gurapa por faltarme 10 ducados. Y le dice Don Quijote: yo daré 20 de muy buena gana por libraros de esa pesadumbre. Eso parece, respondió el galeote, como quien tiene dinero, eso parece como quien tiene dinero en mitad del golfo y se está muriendo de hambre sin tener dónde comprar lo que ha de menester. Dígolo porque si su tiempo tuviera yo esos 20 ducados que vuestra merced ahora me ofrece, fíjense lo que dice ahora: hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera yo en medio de la plaza de Socodover de Toledo. O sea que, como ven, hoy diríamos untarle los pesos a los encargados de administrar la justicia en aquel momento, ¿no? Bien. Otra variante dentro de este análisis inicial es la apreciación que existe del nivel de mediocridad que se ha instalado en muchas facetas de la política, ¿no? Bueno, esto yo no sé cuáles podrían ser, no me atrevo a hacer decir cuáles pueden ser los motivos, pero sí yo creo que la ciudadanía capta esta mediocridad en el discurso, esta mediocridad en las iniciativas, etc. Y bueno, es otra cuestión bastante preocupante. Bueno, y llegó a otra que supongo que producirá en muchísimas personas una cierta inquietud, que es el tema de la ética. La ética parece que ha dejado de ser un valor, porque, y lo digo porque todos vivimos episodios donde esta ausencia de la ética hacía que se pusieran de manifiesto determinados escándalos que todos recordaremos y que luego no tenían una repercusión clara en las siguientes elecciones, lo cual quiere decir que, bueno, no sé si es que se acepta o hay alguna situación ahí que por supuesto, en fin, que crean una cierta inquietud en las personas que ven la cosa con una cierta objetividad. De todas maneras, yo quiero hacer aquí una llamada de atención, porque hay una tendencia por parte de la sociedad, y yo lo he vivido a veces en cuestiones incluso que me afectan directamente, en tratar de generalizar lo malo. Es decir, que cuando en una institución determinada hay alguna persona que hace las cosas mal, hay personas que dicen: no, en esa institución todo el mundo hace las cosas mal, y eso no es verdad. Y yo quiero, por eso, lanzar desde luego una defensa, pero vamos, una defensa a brazo partido, porque yo sé, me consta, y todos creo que los conocemos, lo que pasa es que la sociedad, como digo, tiende a generalizar, que existen muchísimas personas que están en la cuestión pública y que tienen un comportamiento de ciudadanos responsables al 100%, es decir, que no hay ninguna mácula que pueda caer sobre ellos. Por lo tanto, en fin, esta es otra cuestión para plantearse y para hablar sobre ello. Llego también a otro punto, ya estoy acabando en este análisis, llego a otro punto en el que el chirrío de esta democracia yo creo que es bastante notable, y seguro que al decirlo ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la justicia. La justicia no sabemos muy bien por qué, no termina de arrancar, sigue siendo una especie de asignatura pendiente. Y yo en este punto me gustaría distinguir dos aspectos que para mí que es importante saberlo distinguir. Por un lado, lo que se llaman los medios, es decir, la justicia, según dicen los propios jueces, lo dicen las personas que están encargadas
administración, pues no dispone de medios. Bueno, pues yo no entiendo por qué después de tantos años esos medios no han podido llegar, no lo sé. Pero después hay otra cuestión que a mí me parece importante, porque en muchas ocasiones somos muy tendentes en la sociedad a descargar sobre los jueces, y yo creo que debemos tener bien claro que los jueces lo que hacen es aplicar las leyes. Y claro, las leyes, unas leyes que sean sumamente permisivas, pues hacen que las penas después no se correspondan con lo que nosotros nos parece que deberían ser. Yo creo que este es un tema muy preocupante, que no parece que se tomen unas medidas que a uno le puedan parecer suficientemente disuasorias para que estas cosas ocurran, porque claro, la pena que los jueces pueden poner después de todos esos procesos extraordinariamente largos que producen una zozobra en las personas que lo padecen, porque en muchos casos, en algunos casos, y aquí en Canarias recientemente hemos tenido uno, de personas que pasan por un calvario impresionante debido a ese juicio paralelo y mediático que se suele hacer, y luego resulta que la justicia no encontró delito y han pasado mejor 6, 7, 8, 10 años y al final pues se declara inocente. Entonces yo creo que eso es una justicia que lógicamente ahí está siendo una gran injusticia. Pero bueno, esto quizás estaría relacionado con los medios, pero a lo que voy es que, bueno, mi puntualización está en que no debemos ser, digamos, no descargar nuestra ira o nuestra inquietud en los jueces, porque quizás sean las leyes, unas leyes excesivamente permisivas, las que hacen que esto funcione de esta manera. Bien, yo creo que en estos tiempos que corren últimamente, el tema de la corrupción política nos tiene a todos sumamente preocupados e impactados. Y siempre pensé que el último escándalo podría ser la gota que colmara el vaso, pero esa gota parece que no llega. Tras de uno aparece otro y siguen entrando gotas en ese vaso, y claro, esto hace que, no sé si ustedes conocen una encuesta que hace El País, la ha hecho, que yo sepa, creo que las he seguido todas. Es una encuesta que hace, no la hace con una periodicidad marcada, sino con una cierta frecuencia. La última encuesta salió publicada el día 24 de agosto de 2014, o sea, hace unos meses, y es una encuesta en la que los ciudadanos hacen una apreciación, hacen una valoración, una evaluación de las instituciones, entidades y grupos sociales. No sé si la conocen, pero es muy interesante porque yo las tengo todas y he podido ver la evolución de cómo va, en fin, esta apreciación que tiene la ciudadanía. Por supuesto tiene toda la discutibilidad que tiene cualquier encuesta, pero yo creo que es significativa porque no es una cosa aislada, sino que se viene haciendo, como digo, de manera relativamente frecuente. Les voy a decir algunos datos porque yo creo que son bastante relevantes, ¿no? Por ejemplo, en esta del día 24 de agosto, los 3 colectivos que encabezan, digamos, el ranking de valoración por parte de la ciudadanía, en una escala que va de 0 a 100, porque se da en porcentaje, los 3 colectivos más valorados son, por un lado, los investigadores científicos con 89 puntos, los médicos de la sanidad pública con 85 y, en tercer lugar, profesores de la enseñanza pública con 81. Son los 3 únicos colectivos que tienen más de 80 puntos. Y bueno, yo creo que, en fin, la credibilidad que producen estos 3 colectivos, pues yo por lo menos la comparto. Bueno, 2 de ellos lo comparto, obviamente. Y lo de la sanidad pública, pues yo creo que esto está ligado a la extraordinaria calidad que tiene el cuerpo sanitario de España, que está reconocido, a pesar de los episodios tristes que ha habido, bueno, tristes o medio sanjuaneros que últimamente, pero hemos visto como cuando la medicina pública entró, todo el problema se resolvió, ¿no? O sea que yo creo que esto está bien. Pero fíjense ahora, si nos vamos a, digamos, la parte baja de la tabla, ¿no? Hay colectivos que pueden llamar la atención, por ejemplo, la Guardia Civil tiene 72 puntos de valoración, la Policía 69, las universidades 61, Cáritas tiene 75 puntos de valoración, etc. Pero si nos vamos a la parte final de la tabla, nos encontramos con que la tabla la cierra con 10 puntos de valoración los bancos, por un lado, y los políticos, con este nombre, los políticos y los partidos políticos, personas, hay tres colectivos con 10 puntos, partidos políticos y bancos, 10 puntos. Luego, por ejemplo, en esa zona baja pues están los sindicatos con 17 puntos, las multinacionales con 17,
televisión son los obispos con 15 puntos. Fíjense cómo la sociedad distingue entre lo que es lo que sería la institución y lo que es Cáritas. O sea que político, yo creo que está, en fin, está en todas las conversaciones, en todos los corrillos, y sin embargo yo sigo pensando, sostengo que hay muchísimas personas dedicadas en ese mundo de la política que trabajan con una entrega y con una honradez que no refleja exactamente pero les insisto en lo de la generalización que les decía. Y luego hay otra encuesta, que esa tú no la conocerán más, que es la del CID, que sale cada cierto tiempo, creo que es cada mes, y coloca a los políticos, o la política, no sé exactamente cómo la titula, como segundo problema desde hace, después de que ha desaparecido el problema del terrorismo y algunos más, como segundo problema de preocupación. Y aquí se produce una especie de paradoja parecida a la que aparece también en el Quijote, en este episodio de la Ínsula Barataria, ¿no? Porque resulta que las personas llamadas a resolver nuestros problemas representan un problema para la sociedad según la apreciación que hacen los ciudadanos, lo cual, como digo, es una especie de paradoja, ¿no? Bien, entrando ya en lo que podría ser la figura del ciudadano responsable, yo opino que la figura del ciudadano responsable está muy ligada a lo que es el respeto. Son dos ideas, voy a tratar de expresarles ahora, son dos ideas que desde mi punto de vista están ligadas porque un ciudadano responsable es aquel que respeta a los demás. Un ciudadano responsable es aquel que respeta la naturaleza como bien común, el que respeta lo público, y al decir lo público me refiero a todo, desde el mobiliario urbano, lo que son instalaciones, lo que son fondos, en fin, todo lo que es lo público. Y por lo tanto, como ven, ciudadano responsable y respeto, pues son, parece, o por lo menos yo casi los veo como casi la misma cosa. Claro, esta manera de ser, o esta manera de convertirse en ciudadano responsable, requiere una actitud ante la vida que yo me atrevería a afirmar, y estoy seguro de que no me equivoco, que es la actitud que tienen la mayor parte de las personas y la mayor parte de los ciudadanos. Tienen una forma, un estilo de vivir y de convivir con los demás, donde el respeto es una de las virtudes y uno de los valores más apreciados. Fíjense bien que si este respeto no existiera, esto nos podría llevar de una manera clara, y además yo creo que sin atajos, nos podría llevar a la situación que les describía al principio del poema paradójico de Makarenko, ¿no? Si todos estos respetos que les he comentado pues no existieran, entonces haríamos la ley de la selva y el sálvese quien pueda, y el yo primero, el individualismo, etc. Bien, hay una cuestión que me acabo de ver aquí y no quería dejar pasarla porque me parece que también es una cuestión que, digamos, viene a definir el estado de situación o el estado de crisis o de gravedad que también nombra el manifiesto de construcción democrática, y es que nos encontramos con una sociedad en la que, por razones que no sé dónde podrían estar los orígenes, se ha convertido en una sociedad donde el hedonismo, es decir, el pasarlo bien, se ha convertido casi en el leitmotiv de la vida de muchísimas personas. Y eso significa que ciertas actitudes donde el sacrificio, la solidaridad, etcétera, etcétera, requieran esfuerzo, a veces se evitan o se soslayan. Y por lo tanto, yo lo pondría dentro de ese análisis que hacía al principio, porque no quería dejarlo, porque me parece que es una variable que seguramente en el debate podría ser, ¿no? Centrándome de nuevo en lo que le llamaba, o sea, les comentaba de la ciudadanía responsable, se me ha pedido que yo, en cierto modo, pues les cuente, aunque sea brevemente, cómo lo veo yo desde el punto de vista de mi situación personal y del desarrollo de mi actividad a lo largo de mi vida. En ese sentido, me he atrevido a, digamos, a calificarla en tres etapas, que son, por un lado, la parte que podría llamar profesional, la parte que podría llamar política y la parte que podría llamar de solidaridad. Por lo que se refiere a la parte profesional,
pues como bien ha dicho Felipe al principio, yo mi vida profesional ha discurrido en el campo de la enseñanza, con una, yo no debería decir vocación clara por ese tema, porque en la época en la que yo estudié, algunos de los que están aquí, pues seguramente lo hicieron por la misma época, ¿no? El que se te dieran bien las matemáticas era una puerta abierta para cualquier carrera que se quisiera, dentro de las ingenierías, de las ciencias, etcétera, ¿no? La arquitectura. Y sin embargo, yo decidí hacer matemáticas, pero decidí hacer matemáticas para ser profesor de matemáticas. Es decir, que no me atraía ninguna otra cuestión. Y entonces estudié la carrera, terminé, y estuve durante unos años en la Universidad de La Laguna. Previamente había hecho la carrera de magisterio también, y he ejercido como maestro pequeños periodos, pero también, digamos que ejercí la profesión dentro de la primaria. Y bueno, en el año 74 se convocaron unas oposiciones de instituto y efectivamente, bueno, tuve la suerte o me había preparado, llámenlo como quiera. El caso es que saqué mi oposición y estuve en las plazas de Huelva, Tejina, arriba allí en el municipio de La Laguna, y luego ya en La Laguna, en un instituto de Clavijo que está muy cerca de la universidad. Bueno, quizá deba decir, porque en fin, a veces estas cosas tienen sus raíces, ¿no? Que ese refrán que se utiliza en muchas ocasiones de que de raza le viene al galgo el ser rabilargo, ¿no? Pues quizá el hecho de que mi padre fuera maestro y yo viera pues, aquella vocación que él tenía, y bueno, quizá eso me atrajo, y bueno, he intentado emularlo lo que he podido, y de hecho no debía ser mal maestro porque mi pueblo, Fontanales, donde él ejerció muchos años, pues el colegio lleva su nombre, ¿no? O sea que dejó allí una huella. El caso es que desde el punto de vista profesional no me limité solo a intentar dar mis clases bien, o lo mejor que podía, sino que yo sentía que había un estado bastante complicado en lo que se refería a la enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas. Al alumnado le costaba mucho. Y eso hizo que una tarde, en fin, allá por el año 1977, con otros 3 profesores, Manuel Linares, Ángel Isidoro y Antonio Martino, nos reuniéramos en mi casa precisamente para ver qué se podía hacer. Porque no era, en fin, no era cuestión de seguir lamentándonos cada vez que nos veíamos. Total que surgió la idea de crear la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas. Tengo que decirles, porque muchas veces los canarios, qué sé yo, sentimos como un cierto complejo, parece que somos, en fin, muchas cosas, tenemos iniciativas que vamos al arrastre que en este caso fue al revés. La Sociedad Canaria fue la primera que se creó en el Estado. E inmediatamente después empezaron a aparecer en Andalucía, en Aragón, en Navarra, etc. De tal manera que si ustedes cogen los estatutos de esa sociedad verán que son los mismos de Canarias, pero cambiando Canarias por Andalucía o por la que fuera. El caso es que la idea se extendió por todo el país como una mancha de aceite, hasta el punto que en el año 88 se creó la Federación Española de Sociedades de Educación Matemática, de Profesores de Matemáticas, que engloba en estos momentos para unos 10.000 profesores de todo el país. Eso es importante porque hace que los profesores estemos conectados a través de ahora, claro, con las redes se hace mucho más sencillo, las revistas, etc. Y bueno, pues en un momento determinado se me nombró miembro de la Junta de Gobierno de esa federación y se me encomendó las relaciones con Iberoamérica. Eso me permitió empezar a visitar países iberoamericanos y a tratar de promover la creación de una federación, pero ya no española, sino iberoamericana. Y efectivamente empezaron a aparecer sociedades en Perú, en Argentina, en Ecuador, etc. Y otra idea interesante, o por lo menos otra noticia, otro hecho importante, es que en el año 2003, aquí en la isla de Tenerife, en el puerto de la Cruz en concreto, se crea formalmente la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, que esta no engloba a 10.000, esta engloba a cerca de 70.000 profesores de todo el ámbito iberoamericano. Precisamente la revista que él nombró, la revista Unión, que me correspondió el honor de codirigirla con Antonio Martino y que ya, bueno, ha pasado a otras 2 profesoras argentinas, en fin, va circulando, que es digital, pues se ha visitado por una inmensa cantidad de profesores, de tal manera que el último dato que se me dio hace poco, el número 1 de esa revista ha tenido, según me decían, 1.100.000 visitas en estos años. Con lo cual, bueno, quiere decir que está haciendo su trabajo. Bien, desde el punto de vista
bueno, esto, como les decía antes, me ha permitido tener ese contacto con el mundo iberoamericano y bueno, luego les contaré algún detalle para no extenderme más en esto. Dentro de esa parte profesional me ha preocupado también el tema de la divulgación de las matemáticas porque siendo como soy profesor de matemáticas y teniendo, como tenía Cervantes en su obra, una alta valoración de la ciencia, porque saben que Cervantes en el Quijote nombra las matemáticas 3 veces y en las 3 ocasiones lo hace con un gran respeto y con una gran admiración, a pesar de que las matemáticas en aquel momento era una disciplina casi secundaria, era la gente con tener las 4 reglas ya se consideraba grandes matemáticos, mientras la matemática en Europa se estaba desarrollando de una manera vertiginosa. Pero en fin, digo que el hecho de considerar que la matemática es una disciplina que imprime un cierto carácter en las personas y que le da una visión de la vida un poco diferente, pues me llevó a preocupar de intentar divulgar la matemática. De hecho, he trabajado en los 3 medios, tanto escrito en la prensa escrita como en radio como en televisión, y bueno, he aportado mi granito de arena en ese sentido y he podido probar que efectivamente las matemáticas pues, no son tan frías como la pintan. De hecho, en el instituto en el que yo trabajé los últimos años, las personas encargadas de hacer esos estudios nos decían que la matemática ya no era la asignatura más rechazada del alumnado, lo cual para nosotros supuso casi una fiesta. Bueno, efectivamente después, como bien dijo Felipe, tuve algunos de esos trabajos que realicé. Bueno, tuve la suerte, que esto no lo he dicho, pero quizás sea un dato importante para valorar todo lo que les he comentado, que tuve la suerte de mi instituto poder tener un taller de matemáticas durante varios cursos, no sé si fueron 6 o 7 cursos, era aquellas ATP que había, y bueno, al principio tuve que ir por las clases como San Pablo, ¿no? Predicando la buena nueva, vamos a poner un taller de matemáticas, tratar de convencer al alumnado que se apuntara para poder tener el grupo que nos exigía la jefatura de estudios, 20 alumnos, ¿verdad? El primer año conseguí 19 alumnos, la jefatura de estudios estuvo bastante flexible y me lo dejó montar. Pero hicimos un trabajo de tal calibre que al año siguiente hubo que montar 2 grupos de talleres de matemáticas, lo cual quiere decir que, claro, los alumnos pensaban que el taller iba a ser para más de lo mismo, pero no, un enfoque un poco distinto de las matemáticas y eso hizo que... Y ahí fue donde me di cuenta que se podía divulgar las matemáticas entre la sociedad, porque... Bien, desde el punto de vista, cerrando este capítulo de lo profesional, desde el punto de vista político, pues como bien él ha dicho, yo he asumido 2 responsabilidades políticas. Por un lado, tuve la suerte, porque no lo podía llamar de otra manera, que Jerónimo Saavedra me ofreciera la posibilidad de asumir la Consejería de Educación en aquel momento de la transferencia, fue un momento muy complicado. Tengo que decir, porque, bueno, a mí la gente me asocia al Partido Socialista, yo me considero socialista en mis convicciones, pero debo aclarar que no he sido militante del Partido Socialista, a pesar de que comparto y colaboro cada vez que se me pida. Fue una circunstancia extraña, no voy a entrar en los detalles porque no merece la pena. El caso es que dentro de lo que fue la política que nosotros desarrollamos en aquellos 4 años, porque fueron una legislatura completa, estaban principios absolutamente socialistas. Nosotros entendíamos que uno de los principios fundamentales que debe conseguir el mundo de la educación es la lucha contra las desigualdades, y Canarias en aquel momento era muy desigual, no solamente desde el punto de vista económico o social, sino sobre todo desde el punto de vista educativo. Personas que tienen más años recordarán cuál era la situación de penuria que existía en Canarias, una penuria que iba de más a menos conforme nos íbamos alejando de lo que eran los núcleos capitalinos, tanto de las islas como de las islas mayores como de las islas menores. No les digo cómo discurría la vida académica en algunos lugares aislados. Yo recuerdo visitar algunos de esos lugares y venirme los padres a decir: ¿y usted no podría conseguir que no nos cambiaran tantas veces de maestro? Llevamos 7 maestros en lo que va de curso. Eso era una cosa que a mí me ponía los pelos de punta, porque claro, eso significa que esos niños estaban recibiendo una educación de una calidad ínfima en comparación con otros que estuvieran en los mejores centros de ciudades. El caso es que luchamos, hicimos una especie de guerra sin cuartel para tratar de acabar con esas desigualdades tan terribles que había. Y bueno, aparte de esta lucha por conseguir ese objetivo de que cada niño canario tuviese un puesto educativo digno, pues era necesario transmitir un deseo y una ilusión por el trabajo a
todos los docentes, y en eso nos esforzamos también, promoviendo, apoyando todas las iniciativas que había de innovación educativa, promoviendo actividades, en fin, creando los centros de profesores, en fin, toda una serie de actividades que, bueno, los que han vivido el sistema educativo recordarán que allí pues se trabajó con AINCO, y que en algunas ocasiones algunas personas me adjudican a mí ese mérito, y yo tengo que decir con claridad, y que ustedes lo sepan, que el mérito no fue personal, sino que fue el mérito de un equipo de personas que bueno, trabajamos con una tremenda ilusión, con una tremenda entrega para conseguir llevar adelante aquellos objetivos que nos propusimos. Fueron 4 años, no se pudo hacer más, pero hasta donde pudimos, en fin, creo que trabajamos con esa entrega que, bueno, recordamos todos yo recuerdo que teníamos reuniones del equipo directivo cada 10 días, y una de las cosas que quedaban claras en aquel equipo es que la transparencia y la honradez tendrían que estar al mismo nivel de la eficacia. O sea, no podíamos intentar, no teníamos que intentar, por ser eficaces, romper reglas y saltarnos a la torera normas, y de hecho en algunos momentos tuvimos momentos delicados, pero bueno, que lo superamos porque ese principio era... insisto, en fin, no sé si lo dije con suficiente énfasis, pero si no lo repito de nuevo, que también tuvimos una gran suerte, y es que Jerónimo Saavedra era el presidente del gobierno. Yo creo que todos los que le conocen, independientemente del partido que sea, pues reconocen que es una persona de unas cualidades personales, por supuesto, pero sobre todo de una calidad política como posiblemente pocos políticos tengan en nuestra comunidad. Por lo tanto, esa suerte también tuvimos, ser una persona muy preocupada por la cultura, por la educación, y apoyó todos nuestros proyectos, del primero hasta el último, cada vez que se nos presentaba. Y la tercera visión de ciudadano responsable, dentro de mí, a mí estas cosas me dan un poco de rubor, pero bueno, me dicen que lo cuente, pues yo lo cuento y ya está. Intento hacerlo de la manera más objetiva posible. La tercera pata en la que yo podría hablar de ciudadano responsable la puedo nombrar en términos así muy generales como solidaridad. Yo tengo, en fin, algunas personas que me conocen más o menos de cerca dicen que soy una especie de ONG unipersonal. Y eso, bueno, pues tiene sus ventajas, tiene también sus inconvenientes, pero tiene sus ventajas porque en este caso pues dependo de mí solamente para llevar a cabo estas cuestiones. Yo suelo contar como una anécdota que a mí me marcó de una manera, en fin, que no la olvido cada vez que la cuento y la recuerdo, porque me imprimió un carácter que no he podido quitarme de encima. Me parece que fue la segunda vez que yo fui a América a un congreso en Argentina. A última hora se me ocurrió coger por una serie de lápices, bolígrafos, de rotuladores, me fui al campo, no recuerdo bien a dónde fui. El caso es que llené una bolsita de plástico de ese supermercado, de materiales de este tipo, y cuando ya estaba en el congreso, le dije a la presidenta del congreso, que era una mujer extraordinaria, que me buscara a un maestro o maestra que trabajara en un sitio perdido de allí de Argentina para entregarme el material. Bueno, total que al día siguiente me presenta a una maestra que se llama Norma, y le dije, pues mira, te traigo esto. Y entonces ella abrió la bolsa y fíjense lo que exclamó. Dice, por fin mis niños van a poder pintar en color. Aquello me dejó completamente helado. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que digas eso? Sí. Yo trabajo en el norte de Argentina, cerca de la frontera con Brasil, en un pueblito que curiosamente se llama Riviera, o sea que no tiene nada que ver con... No, perdón, se llama Sausalito, no tiene nada que ver con el Sausalito de California, que es donde viven todos los artistas y demás. Bueno, pues se llama Sausalito, porque lo quieren mirar en internet. Y allí no solamente es que no llega este material, es que en el caso de que llegó, los niños no lo podrían comprar porque el poder adquisitivo es prácticamente nulo. Bueno, aquello me dejó, ya digo, impactado, y a partir de ahí, pues, intentaba cada vez que iba a América llevar material escolar, y también tuve la suerte de conectar con una persona que sé que muchos de los que están aquí la aprecian, que es Fidel Velázquez, que tenía pues, un contacto en Iberia, y entonces Iberia me permitía una franquicia para poder llevar 3 maletas y 90 kilos, ya se puede imaginar. Y aquí involucré a mis estudiantes, todo el mundo aportaba, yo les decía que no quería lápices usados, sino lápices nuevos, o sea, que se viera que no podemos estar llevando lo que nosotros no queremos, sino... Bueno, y una serie de principios, los chicos venían conmigo a Correa, comprábamos y llevaba yo ese material para allá. Ya se pueden imaginar
cómo era recibido en lugares totalmente apartados. De todas maneras, también es conveniente que se sepan ciertas cosas que a veces nosotros que vivimos en una sociedad, bueno, ya no tan consumista, ¿no? Porque las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero sí cosas que a nosotros hoy nos parecen aquí totalmente impensables, como ocurren por ahí. Les dije antes que había estado en 2 congresos, uno en Paraguay y otro en Argentina. Bueno, pues en Paraguay fue inaugurado el congreso por la ministra de Educación. Una chica me pareció bastante sensata en las cosas que dijo. Y miren qué raro que un ministro diga estas cosas. La chica se sinceró y dijo que en Paraguay existe todavía hoy, 2014, 100.000 niños sin escolarizar. Es una cosa, pero ¿cómo es posible? Además, si tú dices, bueno, es que Paraguay tiene 100 millones de habitantes. No, Paraguay no llega a 5 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que puedan existir 100.000 niños sin escolarizar todavía? Bueno, en fin, quiero decir con esto que por ahí hay una labor impresionante que hacer y yo, en la medida de mis posibilidades, pues también he colaborado. Tengo que destacar, porque me parece de justicia hacerlo, que en estas colaboraciones que yo he tenido para trabajar en este programa que yo le llamaba Ayuda a cruzar el río, yo no sé si ustedes, bueno, fue un reportaje que salió en una de estas revistas dominicales. En una ocasión salía el reportaje de un periodista que habían dado por Sudamérica, y el hombre localiza a unos niños que iban a la escuela, y resulta que esos niños tenían que cruzar un río bastante caudaloso, porque se veían las motos debajo, y lo cruzaban a través de un cable. Una niña de unos 12, 13 años, con un niño pequeño como de 6 o 7, cogido, y en ese cable, con esa polea, pasar al otro lado del río. Yo a ese programa que he desarrollado lo he llamado Ayúdale a cruzar el río, ¿no? Y en este programa he contado con una colaboración excepcional, porque ellos son excepcionales, que es la Fundación Carlos Salvador y Beatriz. No sé si conocen a Salvador Pérez y a Aurora, su esposa, ¿no? Que tuvieron, en fin, la desgracia de perder sus 2 hijos ya con 27 y 25 años en un accidente de tráfico. Fue un hecho de una dureza tremenda. Y ellos, con un valor que la verdad que uno no sabe muy bien dónde han podido sacar tanta fortaleza para conseguirlo, y a instancias de algunos de nosotros, de sus amigos, pues creó una fundación con el nombre de los hijos, Carlos Salvador, que era chico, y Beatriz, que era la chica, y están haciendo una labor en este sentido en pro de la educación, de la cultura y demás, que la verdad que es admirable. Y en esa labor que yo he hecho por allá, ellos me han acompañado como auténticos protagonistas, porque por ejemplo en Paraguay ya se ha hecho una escuela a través de esa fundación, ¿no? O sea que, como ven, hay gente, en fin, solidaria y generosa para este tipo de cosas. Bien, el objetivo, por supuesto, en este caso en Paraguay, la escuela se hizo en una comunidad indígena, que es como llaman ellos a los restos que quedan de indios. Esta es otra cosa que también la digo porque, en fin, conviene saberla, porque muchas veces los españoles, bueno, los canarios menos. Yo siempre he notado que los canarios nos tratan de otra manera en América, no sé por qué será, por nuestro hablar, muy probablemente, pero en general ellos miran con cierto recelo al español, porque lo miran como el que fue ahí a explotar. Y yo no digo que eso no sea verdad, eso es historia. Bien es verdad que alguien dice, no, yo no vine, vinieron tus padres y tus abuelos, yo no vine aquí a explotar a nadie, ¿no? Porque yo estoy aquí, no vivo en España. Pero bueno, eso es una anécdota. Pero sí hay un razonamiento que les quiero hacer y que lo sepan. En muchos de estos países, Paraguay es uno de ellos, el indio está absolutamente marginado. Y no son españoles los que lo están haciendo, son ellos mismos. En fin, podría darles datos de cuál es la situación, pero es un arma que yo ya empiezo a utilizar cuando escucho alguna vez esa frase. Y no les digo nada si ustedes leen, por ejemplo, el Martín Fierro de Hernández, ese gaucho de La Pampa, Argentina, ¿no? Pues en la época de ese señor a los indios se les cazaba casi como a conejos, y no eran españoles, eran argentinos ya. Así que, por eso digo que, en fin, son pequeños detalles que conviene saber, porque a veces tratan de desviar o poner la historia que a ellos les conviene. Bueno, la fundación, ya para cerrar este aspecto, pero quiero decirlo también, la fundación, aparte de hacer esa labor en Iberoamérica, también viene desarrollando una interesante labor aquí en Canarias, porque la necesidad es muy aguda, y entonces han abierto una línea de ayuda al estudio para estudiantes que sean del sistema educativo no obligatorio, es decir, que sean postobligatorios y que tengan dificultades para pagar guaguas, para pagar materiales,
solicitan, que por cierto se cierra en estos días la convocatoria, solicitan una ayuda a la fundación y allí con un rigor que, bueno, es una cosa impresionante porque yo estoy metido, digamos, soy vicepresidente de esa fundación, estoy metido en el trabajo que allí se realiza y es una cosa que pone los pelos de punta del rigor tan extraordinario con que se lleva el trabajo, ¿no? Y al final pues se adjudican por una serie de ayudas a estudiantes de aquí de Canarias. El año pasado creo que fueron 95, 96 de distintos sitios. Muy bien, bueno, pues ya para terminar, creo que me pasó un poquito de lo que se me pidió, pero bueno, perdonen esta pasada. Les voy a leer, porque preferí escribirlas para no hacerlo de memoria, les voy a leer algunos de los interrogantes que pudieran servirnos para, en fin, abrir un poco el debate cuando yo termine, porque de lo que se trata es de que ustedes también opinen sobre estos temas. En cualquier caso, sí me gustaría, ya que he nombrado la corrupción, quizás un poco de pasada, pero hay un detalle que me gustaría hacerles ver, porque a veces con esas cifras tan abrumadoras que parecen que algunos se han llevado, que han sido los jueces capaces de detectarlas, no nos hacemos una idea clara. Quizás los matemáticos ahí tendríamos que insistir un poco más en lo que son la relatividad de las cantidades y hacer ver determinadas cosas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo nada más. Según la justicia, el señor Bárcenas parece que ha sido capaz de desviar 50 millones de euros. Bueno, estamos tan acostumbrados ya a 200, 300 mil, cada vez los 40.000 millones que se dieron a los bancos, etcétera, que no sabemos muy bien el calibre de esta cantidad. Pero fíjense, si nosotros utilizáramos una nueva unidad monetaria, que fuera el Bárcenas, es decir, 50 millones de euros, los arreglos que se van a hacer en Santa Cruz de todos los destrozos que hizo la lluvia, esta última, según palabras del alcalde que yo escuché, son 5 euros, es decir, 0,1 Bárcenas. 0,1 Bárcenas cuesta arreglar Santa Cruz después de la lluvia. La alcaldesa de Madrid, a la que escuché también en su momento, aquel terrible problema que tuvo con las basuras, ¿no? Que Madrid estaba hecho un desastre. Bueno, en fin, no voy a entrar ahora en los detalles, no es el momento, ni el tema, pero ella dijo que aquel tema se resolvía con 20 millones de euros, es decir, 0,4 Bárcenas, 0,4 Bárcenas. Es decir, esto un poco para ver hasta qué punto puede calibrarse todas estas desviaciones que se han hecho de dinero público, que es una cantidad muy importante, ¿no? Para que se podrían hacer muchas cosas. Bueno, pues entonces, vamos a ver. ¿Qué hacer como ciudadanos responsables y conscientes ante todo esto que nosotros estamos viendo? Porque yo creo que todos estamos con la idea de que ha llegado la hora de hacer algo. ¿Qué hacer para que nuestro papel como ciudadanos no se reduzca a votar cada 4 años? ¿Por dónde debe discurrir ese futuro que todos quisiéramos para nuestra democracia? ¿Serán los políticos capaces de reconducir la situación y crear un ambiente de credibilidad y confianza en ellos como gestores de la cosa pública? ¿En qué y cómo van a variar cuestiones que solo anuncio con una palabra? Desigualdad, injusticia, pobreza, riqueza, decepción, transparencia, impunidad. ¿Qué se puede hacer con estas leyes permisivas que propician indultos, que propician la prescripción de delitos? ¿Es esto coherente? Bien, como ven, son solamente unas preguntas que lanzo y que simplemente intentan pues, que ustedes ahora pongan sus puntos de vista, sus inquietudes y, por supuesto, rebatan algunas de las cosas que yo he dicho, porque, como dije al principio, no pretendía de ninguna manera ser dogmático. Muchas gracias por